hermanos, y vamos a seguir compartiendo de este tema de la oración comunitaria, ¿verdad? Porque generalmente hablamos de la oración y lo aplicamos a un plano muy individual. Cuando oramos en la casa, cuando tomamos un tiempo para orar en la intimidad del hogar, o cuando oro mientras voy conduciendo el vehículo, o mientras viajamos o estamos esperando una cita. Y eso es importante. Pero lo que hoy quisiéramos ver un poquito es cuánta importancia le da el Señor a la oración comunitaria. ¿Qué quiero decir con comunitaria? A la oración de la iglesia cuando está unida, cuando la iglesia se reúne a orar. A veces no creemos que eso sea tan relevante, las oraciones en la iglesia, el culto de oración, las vigilias. Pero hay algo especial que ignoramos a veces o que no queremos escuchar porque nos hace sentir a veces culpables por no estar. Y vamos a buscar en Jeremías capítulo 29 y vamos a leer ahí Jeremías 29, versículos 1 al 13. Jeremías 29, versículos del 1 al 13. Dice así la palabra del Señor. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, todos ellos habían salido cautivos. Y la carta la envió, dice el versículo 3, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías. Ellos hicieron el papel de llevar el correo. ¿Por qué? Porque el rey Sedequías los envió de Judá a Babilonia. Los había enviado a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y la carta decía, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Versículo 4, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El Señor les dice, edifiquen casas y habítenlas, y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y den maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense ahí y no disminuyan. Verso 7, y procuren la paz de la ciudad a la cual yo los hice transportar, y rueguen por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué ha dicho el Señor? Dice el versículo 8. No nos engañen, ¿quién? Vuestros profetas. No dijo gente ajena. No nos engañen sus profetas, otros pastores, o otros que pretendían hablar en el nombre de Dios, otros que decían nosotros también podemos hablar en nombre de Dios, y que eran parte de la comunidad a la que Jeremías les está escribiendo. No nos engañen otros que parecen profetas. ¿Por qué? Dice el versículo 8. No los engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atiendan a aquellos que dicen soñar cosas, sueños que sueñan. ¿Por qué? Dice el versículo 9. Porque ellos falsamente profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová, pero están ahí. Ellos no lo saben y los miran como profetas, como maestros, como gente que conoce de Dios y de la Biblia. Y así los percibían ellos, pero Jeremías les está diciendo no se dejen engañar, y por eso esta gente no querían a Jeremías, porque ¿qué se cree Jeremías? Que es la última Coca-Cola en el desierto, que solo Dios habla por él. Y por eso lo tiraron en un hueco y lo dejaron ahí en una cisterna para que se muriera. Y por eso
constantemente vivía asediado por los otros profetas, falsos profetas de Dios. Dice el versículo 10, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Qué tipo de pensamientos tiene el Señor para nosotros, su iglesia? Pensamientos de paz, no de mal. Porque el Señor quiere darnos un futuro y una esperanza. Eso es lo que significa para darlos el fin que esperamos. Y entonces, después de ese tiempo que ellos van a vivir en el extranjero, que tienen que comprar casa y casarse y tener hijos allá, después de tanto tiempo de vivir en el exilio, entonces, dice el versículo 12, me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y tienen que terminar la lectura en su casa, entonces, de ese capítulo tan hermoso que tenemos ahí. Esta carta que escribe Jeremías a los cautivos en una tierra extraña, para decirles cómo debían comportarse en tiempos de dificultad. Y aquellas personas estaban viviendo en un territorio que no era el de ellos, con gente que hablaba otro idioma y comía otras cosas, tenían otras costumbres, pero ahí los llevó Dios. ¿Por qué el Señor a veces nos lleva a lugares o a situaciones inesperadas donde uno no quiere estar? ¿Por qué a veces estamos sufriendo situaciones que no esperábamos sufrir esto? ¿Por qué un divorcio a esta altura de la vida? Yo no esperaba que a esta altura de la vida iba a tener problemas y iba a tener que divorciarme. Porque el Señor a veces nos lleva y parece que vamos a un punto donde uno dice, ¿cómo es que he llegado a este punto? ¿Por qué el Señor me tiene en este lugar? Y nos sentimos así a veces, con crisis, con problemas, con situaciones que nos agobian. Y de pronto el Señor nos dice, no, esté tranquilo, mantenga su casa bonita, siga para adelante. Esto va a durar 70 años, pero al final, ustedes saben que yo tengo para ustedes un futuro y una esperanza, que tengo planes buenos, porque somos excelentes para mirar el momento, la situación del momento. Estoy que me muero ya, estoy hundiéndome ya en mi situación, en mi problema, y entonces en ese momento la angustia del corazón de nosotros se multiplica y corremos para reclamarle a Dios, pero de pronto el Señor no nos saca de esa situación y nos deja ahí 1 año, 2 años, muchos años, 70 años este pueblo. Y el Señor dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes, yo tengo un futuro para ustedes, tengo planes de bienestar para ustedes. Y cuando llegue el momento, y aquí es donde entra el tema de la oración comunitaria, Dios les dice en el versículo 12 a ellos entonces que llegado el momento, ¿qué debían de hacer ellos? Invocarle como pueblo, como nación, debían invocarle. Invocar es rogar, invocar es suplicar, invocar es humillarse, invocar es disponer todo nuestro ser para llamar la atención de alguien, para llamar la atención no de un espíritu como hace mucha gente que va a esas cosas que no le agradan a Dios, para llamar la atención de quién, de Dios. Pero ¿quiénes deben de invocar? El pueblo, invocar en grupo, como pueblo, tiene consecuencias maravillosas para la vida de la iglesia. ¿Por qué la iglesia no se levanta? ¿Por qué la iglesia no sufre? Es que la gente, es que el pastor está fallando, es que hay un pleito allá con aquellos hermanos los otros. ¿Sabe por qué? Porque los martes está vacío esto. Porque los martes no está la gente orando. Pero los martes puede ser que estamos viendo algo en la tele a esa hora. Y lo que invocamos ahí son maldiciones que vengan a la vida del hogar, que no nos deja prosperar, no nos deja bendecir, porque cada martes a las 7 yo tengo que estar pegado de la novela, tengo que estar pegado del programa, cada jueves a las 7 yo tengo que estar viendo eso,
cada miércoles a las 7 si juega el equipo que sea, yo tengo que estar ahí. Pero cada día de actividad, de oración de la iglesia, no es prioridad en la vida de los hermanos. Y yo sé que vienen cansados del trabajo, hermanos, pero toda la gente trabaja. ¿O Jesús era vago? ¿Qué piensan ustedes cuando dice Marcos 1:35 que Jesús se levantaba muy de madrugada, siendo aún oscuro, y se iba a un lugar desierto a orar? Es que después se volvía a dormir a las 7 y dormía hasta mediodía. Entonces la oración comunitaria se ve reflejada en la vida de la iglesia, en la vida nuestra, porque soy parte de la iglesia, en nuestras vidas, en los resultados de lo que una iglesia es y lo que una iglesia hace. Así que dice Jeremías, ¿están en crisis? Sí. ¿Va a durar mucho tiempo? Sí. ¿Pero qué deben de hacer? Invocar. Invocar. Él sabrá cuándo baja la mano. Dios sabrá cuándo bendice. Pero nosotros queremos resolver a nuestra manera. ¿Para qué tanta oradera? Ahí lo que se ocupa es, mire, acción. Póngase a trabajar porque lo que se ocupa es acción. Póngase a orar para que vea a Dios accionando. Es la frase correcta. Póngase a orar. ¿Tiene las rodillas cholladas, diría Mauricio Montero? ¿Tiene las rodillas cholladas de orar? ¿O ora acostado y cobijado? ¿Cómo es la oración de la iglesia? No cómo es su oración personal. Yo sé que todos oramos. Pero ¿cómo es la oración de nosotros como iglesia? ¿Cómo es la oración comunitaria? ¿Es buena? ¿Es agradable? ¿Estamos bien? Es que si cambiáramos el horario para tal vez miércoles a las 7, ¿cambiaría la cosa? ¿Sería diferente si la oración la hiciéramos un viernes a las 7? ¿O un sábado por la mañana? ¿Ustedes creen que las cosas serían diferentes? Posiblemente. No variaría mucho, porque este es un tema de voluntad, es un tema de prioridades, y lo que refleja es que eso no es prioridad en la vida de algunas personas. Así que Jeremías le dice, sí, cásense, tengan hijos, multiplíquense, oren por la paz, pero invóquenme. Y la invocación es reconocer nuestra necesidad de Dios. Eso es lo que necesitamos, más de Dios. Hay un canto que dice, yo quiero más y más de Dios. Eso es lo que ocupamos, más de Dios. No ocupamos más dinero, no ocupamos más cosas materiales, ocupamos más de Dios en el corazón. Más de Dios. ¿Qué ocupamos? ¿Puede decir más de Dios? Más de Dios. Pero eso no se obtiene descansando en la casa, durmiendo, apoyando de lejos. Estoy con ustedes, hermanos. No, se obtiene estando con la comunidad, estando con el pueblo. Así que dice, me invocarán. Y es que en tiempos de crisis, Dios llama al pueblo a unirse en oración ferviente. Todas las noticias que nosotros miramos nos hablan de crisis. Todos los días rompemos el récord de homicidios. Y entonces ya vamos a esta fecha del año y ya hacen cálculos las autoridades de seguridad de que a diciembre vamos a superar el número de suicidios de 2024. Sí, vamos rompiendo récords. Llevamos récord de mujeres también lastimadas, femicidios. En todo rompemos récord, en la maldad. Vivimos en crisis. Entonces a los ciudadanos les da miedo salir en la noche. Algunas iglesias no se reúnen de noche porque están en zonas peligrosas. Y entonces su culto es en la mañana. Y en la noche la gente no se anima a ir ahí. Estamos en crisis. Sí. Pero cuando el pueblo está en crisis, el pueblo entonces, ¿qué debe hacer? Unirse en oración. Debe reunirse para orar. Invocar el nombre de Dios. Así que debemos de orar para que la iglesia, por medio de la oración, sea un agente de cambio en esta comunidad. Que la iglesia de Villas ore. Que se reúna la iglesia a orar. Que se reúna la iglesia a orar. Orar para que Dios bendiga. Así que dice, me invocaréis. Y después de invocar,
¿Qué otra palabra sigue ahí? Vendréis. Porque podemos invocar desde la casa. Pero ¿qué dice ahí? Hay que venir. Vendréis. Me invocaréis y os quedaréis en sus hogares. Sería bonito cambiarle la redacción a ese versículo. Me invocaréis desde tu casa y orarás y entonces yo te oiré. Sí, uno ora desde la casa, pero no es este el punto que Jeremías nos quiere resaltar. Es que tienen que venir. Hay que venir, hermanos. Hay que venir a orar. Porque orar no es prioridad en muchas personas, no es prioridad en muchos cristianos. Culto de oración, ya eso nos parece aburrido. Pero dice Jeremías, deben de venir y orar para que yo los escuche como pueblo. Deben invocarme, deben venir y orar para que yo escuche a ustedes como pueblo, porque donde 2 o 3, dice el Evangelio de Mateo, se reúnen y se ponen de acuerdo, entonces dice el Señor, yo ahí estaré y ahí escucharé. Claro, Dios escucha a Ricardo y a Estercita cuando oran en la casa, porque son 2, y Dios escucha a Ricardo solo y a Clever solo, y cuando yo oro solo, Dios me escucha. Pero cuando nos ponemos de acuerdo, y entonces Clever habla con Silvia, Silvita, vamos a orar por esto, y los 2 oran por la misma cosa. Y cuando toda la iglesia se reúne y se pone de acuerdo para orar por algo en particular, ¿qué dice el Señor? Entonces, ahí donde están reunidos 2 o 3, yo voy a escuchar. Es que ese yo le oiré, que dice Dios ahí es, yo voy a hacer, yo voy a responder. Esa es la idea. Yo voy a escuchar para actuar. Entonces, hermanos, esto nos habla de lo importante de la oración en comunidad. Quizás no la ha valorado o no la hemos valorado tanto. No la hemos apreciado y no hemos obtenido los beneficios que este tipo de oración nos ofrece a nosotros como iglesia. Y hemos visto esos beneficios pasar y pasar, pero no los hemos podido disfrutar porque no practicamos ese tipo de oración en comunidad, porque nos cuesta reunirnos comunidad. Así que vendréis y oraréis y yo os oiré. Y por último dice en el versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me van a buscar, ¿cómo? De todo vuestro corazón. ¿Sabe cuál es el primero y más grande mandamiento en la Biblia? Cuando a Jesús le preguntaron, una gente que lo consideraba un gran maestro, llegaron, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y Jesús dijo, ¿cuál? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda la mente. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios con todo. No queda nada de nuestro ser que pueda decir, hay algo en mí que no ama a Dios. Es que todo nuestro ser, así es como Dios quiere que le amemos, con todo. Y cuando dice que me hallaréis porque me buscaréis, ¿cómo? Con todo el ser, sin guardarse nada, sin reservarse nada. Porque cuando amamos con todo, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. No nos limitamos porque, Señor, ¿cómo no podría yo orar los martes con el pueblo tuyo en la iglesia si vivo ahí a los 500 metros? ¿Cómo no podría yo reunirme una vez cada 2 meses con los hermanos de la iglesia para orar de 7 a 10? ¿Cómo no podría yo fijar esa fecha y ya hacer un plan y cuando me digan, mire, tenemos un paseíto el fin de semana, el último fin de semana de agosto, y que yo le pueda decir, no, lo siento, ya nosotros teníamos planificado un tiempo de oración desde enero. Déjeme ver qué tengo. Un culto. Bueno, sí, vámonos. Qué fácil. ¿Dónde está el amor con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, con toda el alma? No es todo ese amor a veces. No lo manifestamos así. Así que, hermanos, ¿cómo lo vamos? Claro, el Señor
No hay que buscarlo mucho. Él está en nuestro corazón. Él vive en mi corazón y Él vive en usted. Esa es su promesa. Pero ese buscar y ese hallarle es que Él quiere responder. Él anda ahí con uno, pero dice Pablo en Efesios que anda todo apagado, que anda todo contristado. Porque Él quiere darnos vida, Él quiere bendecirnos, pero uno se hace el que no lo conoce, no lo entiende, no me interesa ahorita. Déjeme hacer lo que a mí me agrada. Déjeme hacer las cosas a mi manera. Déjeme decidir cómo son las cosas. Y después te pido que le des el visto bueno. Es que no hay manera de poder encontrarse con Dios cuando no le damos todo el ser a Dios, todo nuestro corazón. El Señor no quiere partes, no quiere medio corazón, medio compromiso. O nos comprometemos con Él, o no sé, Dios tendrá alguna manera para tratar con aquellos que no se comprometen, que tienen otra percepción de lo que es el cristianismo, y entonces tú sabes que yo te amo y te sirvo a mi manera, Señor. Así que Jeremías nos recuerda que en los momentos de dificultad la iglesia debe invocar como comunidad. La iglesia debe venir como pueblo. Y la iglesia entonces invoca, viene para orar. Y el Señor se compromete a escuchar o a resolver. ¿Y por qué se va a dejar el Señor hallar cuando nosotros nos reunimos a orar como una iglesia, como pueblo de Dios? Porque dice que lo queremos buscar con todo el corazón, con todo nuestro ser. Y entonces no nos va a dar vergüenza, o no nos vamos a sentir intimidados, no vamos a sentir como que, mira, alguien me está viendo, que alcé la mano, qué color. No me va a dar vergüenza arrodillarme en el piso como algunos hermanos esta mañana. ¿Y cómo le muestra a usted su amor a Dios? Que está tan enamorado, tan enamorada. ¿Cómo es su relación con Dios? Y esta mañana las iglesias están bautistas, que no acostumbramos tener un mismo texto para predicar en todas las iglesias porque no es parte de nuestra liturgia, pero la gran mayoría de iglesias en América Latina hoy están predicando sobre este texto y llamando la atención a la importancia de orar juntos para que la iglesia realmente sea un agente de cambio en la comunidad donde Dios nos tiene ubicados. Vivimos en un mundo religioso, hermanos. 3 millones de personas calcularon que caminaron por esa calle vieja para Cartago. 3 millones de gente. Y había que verlos, hermanos. Tal vez usted lo vieron en la noticia. Un señor con una cruz. ¿Quién sabe dónde venía? Atrás unos muchachillos vacilando, con un vocabulario sucio, por cierto. Otro con un crucifijo aquí muy pesado. Gente sin zapatos. Religiosidad. Religiosidad que la criticamos mucho. Pero qué bonito sería hacer una caminata de oración. Todo el pueblo. ¿Qué día va a ser, pastor? No, ese día vieras que no, ya me comprometí. ¿Otra opción? No, ese tampoco podemos. Ya. Ni siquiera religiosidad manifestamos a veces. Porque la disposición y el compromiso es tan largo de ese amor que nosotros manifestamos tener, que Él es mi amor, que lo amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con toda mi alma. Entonces Jeremías dice, sí, solo me van a encontrar cuando me busquen de todo corazón. Debe ser una búsqueda sincera, una búsqueda constante, una búsqueda que involucra todo nuestro ser. Y cuando eso se dé, el Señor estará dispuesto a conceder las peticiones de la comunidad, de la iglesia. Tenemos una población inmensamente maravillosa de jóvenes y gente joven, menores de 35 años, que se están perdiendo. ¿Y quién los va a alcanzar? ¿Cómo los vamos a tocar? Si hay alguna esperanza para este país, es la iglesia.
somos nosotros. Si nosotros no oramos, no podríamos tener motivo para hablar después. Pero Dios quiere dejarse encontrar por nosotros. Así que le animo para que tome en consideración la importancia de orar juntos como iglesia. Al final del mes tendremos una vigilia enfocada casi en el mismo tema que estamos hablando ahorita. Pero Dios quiera que nosotros antes de ese final de mes ya estemos apuntados en la oración comunitaria. Voy a invitarle a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.